Hubo un momento en la historia del mundo en que dos civilizaciones completamente ajenas, la una a la otra, dos universos que habían girado en órbitas paralelas durante miles de años sin jamás rozarse, colisionaron en un instante que ninguna de las dos había podido prever y que ninguna de las dos habría podido sobrevivir intacta. Fue el encuentro más dramático, más violento, más transformador que el género humano había presenciado desde que los primeros hombres comenzaron a caminar sobre la tierra. Y ocurrió en el año 1519 de la era cristiana, en las costas de un continente que Europa apenas empezaba a entender que existía, cuando un hombre de Extremadura bajó de un barco español y pisó por primera vez la arena de un mundo que cambiaría para siempre. Ese hombre se llamaba Hernán Cortés, y lo que hizo a continuación desafía todavía hoy cualquier categoría moral o histórica que intentemos imponerle. Fue un conquistador y un visionario, un carnicero y un genio político, un hombre de su tiempo hasta los huesos y al mismo tiempo alguien que comprendía instintivamente cosas que sus contemporáneos ni siquiera se planteaban. Fue en el sentido más literal y más brutal de la palabra el hombre que destruyó un mundo y construyó otro en su lugar. Esta es su historia. Y también es la historia de los que intentaron detenerle, de los que murieron por él, de los que murieron a pesar de él, de los que vieron cómo su universo completo se desmoronaba y no pudieron hacer nada para impedirlo. Esta es la historia de la conquista del Imperio Azteca, una de las empresas militares más audaces, más improbables y más devastadoras que la humanidad haya conocido jamás. Y si este tipo de historia te atrae, si quieres seguir explorando los momentos que dieron forma al mundo que habitamos, te pido que te suscribas al canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir produciendo documentales como este. El botón está justo ahí. Gracias. Y ahora viajemos al principio. Para entender a Hernán Cortés, hay que entender primero la España que lo produjo. No la España de hoy, con sus autopistas y sus aeropuertos, y sus cafés con wifi gratuito, sino la España de finales del siglo XV y principios del XVI. Una España que todavía huele a pólvora de reconquista, que todavía tiene el polvo de 8 siglos de guerra contra el Islam pegado en las botas, que acaba de expulsar a sus judíos y de completar la unificación de sus reinos bajo los reyes católicos, y que está mirando hacia el Atlántico con esa mezcla de ambición y de miedo que solo tienen los pueblos que sienten que su momento ha llegado y que no están completamente seguros de estar preparados para ello. Es una España joven en el sentido más profundo de la palabra, joven en su unidad, joven en su identidad nacional, joven en su conciencia de sí misma como potencia. Y como todos los jóvenes poderosos, está hambrienta de gloria, de oro, de territorios, de la validación que solo puede dar el dominio sobre otros. La reconquista le había dado a una generación entera de hidalgos y caballeros y soldados un propósito y una razón de ser. Y, cuando ese propósito terminó en 1492, con la caída de Granada, se abrió un vacío que el mismo Colón, ese mismo año, empezó a llenar en nombre de la corona española con la noticia de unas tierras al otro lado del mar que nadie sabía todavía lo que eran. Extremadura, la tierra de Cortés, es un lugar que forma hombres de una manera particular. Es una región árida, dura, sin concesiones, donde el verano es un horno y el invierno un látigo, donde el suelo no regala nada y donde sobrevivir requiere una combinación de tenacidad y de astucia que la vida cortesana o urbana rara vez produce. De Extremadura salieron los conquistadores más grandes de América: Pizarro, Balboa, Orellana, De Soto y Cortés. No es casualidad, es geografía y es carácter. Y en el caso de Hernán Cortés, nacido en Medellín hacia 1485,
en el seno de una familia de hidalgos, sin grandes riquezas, pero con la sangre suficientemente azul como para tener orgullo y suficientemente poca plata como para necesitar demostrar ese orgullo, es la combinación perfecta para producir el tipo de hombre que necesita el mundo nuevo que está a punto de abrirse. El joven Hernán estudió brevemente leyes en Salamanca, la gran universidad castellana, y sus biógrafos han especulado mucho sobre si esos años de formación jurídica dejaron alguna huella en él. Probablemente sí. La precisión con la que Cortés manejará después las categorías legales, la habilidad con que construirá argumentos para justificar sus acciones ante la corona, la capacidad para encontrar en la letra de los reglamentos el espacio para hacer exactamente lo que quería hacer. Todo eso habla de alguien que entendía no sólo cómo funciona el poder, sino cómo se justifica el poder, que no es exactamente lo mismo. Pero la Academia no lo retuvo, lo llamaba el mar, lo llamaban las historias que llegaban de las Indias, ese nombre vago y excitante con que los españoles designaban todo lo que estaba al otro lado del Atlántico, sin tener muy claro todavía qué era exactamente eso. Cortés llegó a la Española, la isla que hoy comparten Haití y la República Dominicana, en 1504, con 19 años y la convicción de que algo grande lo esperaba. Tardó en encontrarlo. Durante casi una década participó en las labores de colonización de las Antillas. Adquirió tierras, esclavos, una encomienda, aprendió las lenguas del Nuevo Mundo, entendió cómo funcionaba aquel sistema colonial en ciernes y esperó su oportunidad con la paciencia calculada de quien sabe que su momento llegará. Llegó en 1518 cuando el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, lo nombró capitán de una expedición de exploración y conquista hacia el oeste, hacia esas tierras que los exploradores anteriores habían vislumbrado y de las que traían rumores de ciudades prodigiosas, de riquezas inimaginables, de un imperio que se extendía sobre montañas y valles y llanuras a una escala que ningún europeo había visto fuera de Europa. La relación entre Cortés y Velázquez era complicada desde el principio, cargada de esa mezcla de respeto mutuo y desconfianza recíproca que caracteriza a los hombres ambiciosos cuando están demasiado cerca el uno del otro. Velázquez había tenido a Cortés encarcelado en 2 ocasiones anteriores por razones que mezclan lo político con lo personal, y ahora lo elegía para liderar la empresa más importante de su mandato. Quizás porque no tenía a nadie mejor, quizás porque pensaba que podía controlarlo. Se equivocó en ambas cosas. Antes de que Velázquez pudiera revocar la expedición, que es exactamente lo que intentó hacer cuando los rumores de la ambición de Cortés se volvieron demasiado evidentes. Cortés aceleró los preparativos y zarpó de Cuba a mediados de febrero de 1519 con 11 barcos, unos 500 soldados de infantería, 16 caballos, 14 piezas de artillería y la determinación absolutamente inflexible de un hombre que ha decidido que no hay marcha atrás posible. Lo que Cortés hizo a continuación, quemando sus propias naves en la costa mexicana para eliminar cualquier posibilidad de retirada o de deserción entre sus hombres, es uno de los gestos más dramáticos y más calculadamente teatrales de toda la historia militar. No fue un impulso, fue una decisión fría, perfectamente consciente de su efecto psicológico sobre sus propios soldados. Les estaba diciendo, o conquistamos o morimos. No hay tercera opción. Pero antes de que podamos seguir a Cortés hacia el interior de México, antes de que podamos acompañarlo en ese camino que lo llevará desde la costa tropical hasta las cumbres de los volcanes y luego hacia abajo, hacia el corazón del lago donde la ciudad más grande del hemisferio occidental espera al final como una visión de otro mundo, tenemos que detenernos, tenemos que volvernos y mirar en la otra dirección, hacia el oeste, hacia las montañas,
hacia el altiplano donde el imperio azteca ha estado construyéndose durante casi 2 siglos en un proceso de expansión y de consolidación que es, a su manera, tan impresionante y tan brutal como cualquier cosa que los conquistadores españoles traían consigo. Porque el imperio azteca no cayó simplemente porque los españoles llegaron. Cayó porque era un tipo específico de estructura política y cultural que tenía sus propias vulnerabilidades internas, sus propias tensiones, sus propias contradicciones, y porque Hernán Cortés tuvo la inteligencia o la suerte, o ambas cosas al mismo tiempo, de encontrar exactamente esas fisuras y meter en ellas la palanca adecuada en el momento preciso. Para entender esas fisuras hay que entender cómo los mexicas, el pueblo que los europeos llamarán aztecas, llegaron a construir el mayor imperio de la América precolombina. La historia oficial del pueblo mexica, tal como ellos mismos la contaban, comienza en la oscuridad y el exilio. Venían del norte de un lugar mítico llamado Aztlán, y durante generaciones habían vagado por el árido altiplano mexicano como un pueblo sin tierra, sin ciudad, sin el tipo de identidad sedentaria que las otras culturas del Valle de México llevaban siglos construyendo. Eran guerreros y eran pobres, y esa combinación los hacía peligrosos y los hacía despreciados al mismo tiempo. Los señores de las ciudades establecidas los usaban como mercenarios cuando los necesitaban y los expulsaban cuando dejaban de necesitarlos. Pero los mexicas tenían algo que las otras culturas no tenían, o al menos eso contaban sus sacerdotes y sus poetas. Tenían un dios que los guiaba, Huitzilopochtli, el colibrí del sur, el dios de la guerra y del sol. Les había prometido que encontrarían su lugar cuando vieran la señal, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, en una isla en medio de un lago. Y en algún momento del siglo XIV, en las aguas pantanosas del lago Texcoco en el altiplano central de México, los mexicas dijeron haber visto esa señal. Tenochtitlán fue fundada en 1325, o quizás un poco antes o un poco después, en una isla pequeña y poco prometedora en medio de un lago que no era especialmente profundo ni especialmente grande. No había nada en ese lugar que sugiriera que un día se convertiría en la ciudad más grande de las Américas, una metrópolis de 200 o 300.000 personas, quizás más, en el momento en que los españoles llegaron, pero los mexicas construyeron, extendieron la isla con chinampas, esas plataformas flotantes de tierra y vegetación, que convirtieron el lago en un jardín productivo. Construyeron calzadas que conectaban la isla con la orilla. Construyeron acueductos que traían agua dulce desde los manantiales de Chapultepec. Construyeron templos y palacios y mercados y barrios y todo lo que una ciudad grande y próspera necesita para funcionar. Y conquistaron. La expansión méxica fue rápida, brutal y meticulosa en su manera de absorber a los pueblos sometidos. A diferencia de otros imperios que intentaban homogeneizar a sus súbditos, los mexicas tenían un sistema que era en cierta medida más pragmático y en otra medida más cruel. No intentaban convertir a los pueblos conquistados en mexicas. Los dejaban mantener sus culturas, sus lenguas, sus dioses, incluso sus gobernantes locales. Lo que exigían a cambio era tributo, cantidades regulares de bienes específicos, desde plumas de quetzal hasta granos de cacao, desde telas de algodón hasta piedras preciosas, desde esclavos hasta lo que la expansión méxica necesitaba para seguir siendo lo que era, un estado de guerra perpetua en el que la victoria era la única alternativa a la extinción, porque el sistema mexica requería algo más que tributo material. Requería algo que los europeos del siglo XVI habrían encontrado profundamente perturbador si hubieran tenido el tiempo y la capacidad cultural para entenderlo. Requería sangre humana.
Los dioses mexicas, y particularmente Huitzilopochtli, el dios solar y guerrero que era la deidad tutelar de Tenochtitlán, necesitaban ser alimentados con sangre y corazones humanos para continuar su trabajo de mantener el sol en movimiento, de sostener el cosmos en su equilibrio precario. No era una creencia marginal o simbólica, era el fundamento teológico sobre el que reposaba todo el orden del universo mexica. Y eso significaba que los mexicas necesitaban prisioneros de guerra de manera constante, regular, sistemática. Necesitaban personas que ofrecer a sus dioses, y esa necesidad estructural definía en gran medida su política exterior. La guerra no era solo un medio para conseguir tributo o territorio, era un ritual cósmico. Las llamadas guerras flóridas, esas escaramuzas ritualizadas contra los estados vecinos, particularmente contra Tlaxcala, servían específicamente para capturar prisioneros, para el sacrificio, con reglas que transformaban la guerra en algo que los europeos no habrían reconocido como tal. Eso tenía consecuencias políticas de una importancia que los aztecas mismos quizás no comprendían del todo. Creaba alrededor de Tenochtitlán un cinturón de estados resentidos, llenos de odio hacia sus señores mexicas, no simplemente por el tributo que les exigían, sino por el terror específico de ver a sus hombres llevados a las cimas de los templos para morir en la piedra de los sacrificios. Y cuando Hernán Cortés llegó con sus extraños barcos y sus hombres vestidos de metal y sus animales desconocidos, esos estados resentidos vieron en él no a un enemigo, sino a una posibilidad. Pero volvamos a la costa, al momento en que los pies de Cortés tocaron por primera vez la tierra de México en la primavera de 1519. La costa del Golfo de México en ese tiempo es un mundo de una densidad vegetal que aplasta los sentidos. Los mangles crecen en el borde mismo del agua, sus raíces en forma de zancadas, moviéndose hacia el mar como dedos de gigante. Detrás de ellos, la selva se espesa, se oscurece, se llena del sonido de pájaros que los españoles no reconocen y de insectos que zumban en frecuencias que parecen diseñadas específicamente para desquiciar los nervios de un europeo. El calor es una presencia física, húmeda y pesada, muy diferente del calor seco de Extremadura o de Castilla. Huele a tierra que nunca ha dejado de estar mojada a flor podrida, a la vida en su versión más exuberante y más amenazante. Los hombres de Cortés desembarcaron con la mirada fija en ese muro verde que tenían delante, con los arcabuces cargados y las espadas en la mano, con los caballos piafando nerviosamente en la arena por la novedad de este mundo que tampoco ellos reconocían. 500 hombres mirando una selva que podría contener, detrás de sus primeros árboles, cualquier cosa. Y entonces aparecieron los emisarios de Montezuma. No llegaron solos. Llegaron con un séquito que habría resultado impresionante incluso para los estándares de la corte española. Portadores que cargaban enormes cestos, sacerdotes con sus incensarios, intérpretes, funcionarios del imperio cubiertos de mantos de plumas y adornos de turquesa y jade, venían en nombre del gran Tlatoani de Tenochtitlán, el señor supremo del mundo que ellos conocían, a dar la bienvenida a estos extraños que habían llegado del mar, a hacerles regalos y a pedirles que se fueran. Los regalos que trajeron los emisarios de Montezuma a esa primera reunión en la playa son uno de esos detalles históricos que quedan grabados en la memoria porque dicen todo sobre la naturaleza de lo que estaba a punto de ocurrir. Eran objetos de una belleza y una artesanía extraordinarias. Discos de oro y de plata del tamaño de ruedas de carro, plumajes de quetzal, que brillaban con colores que el ojo europeo nunca había visto, mantos de algodón finamente bordados, máscaras y esculturas de jade y de turquesa. Todo ello entregado con ceremonias elaboradas y fórmulas de cortesía que los intérpretes de Cortés, encabezados por la extraordinaria Malintzin, que los españoles llamarán Doña Marina, y la historia llamará la Malinche, traducían con la imperfección inevitable
de quien tiene que tender un puente entre dos idiomas y dos sistemas de pensamiento que no tienen casi nada en común. La respuesta de Cortés ante esos regalos dice también todo sobre él. Los recibió con la calma calculada de alguien que no va a dejar que la maravilla de lo que está viendo le haga perder de vista el objetivo. Preguntó a los emisarios por su señor, por su ciudad, por la extensión y la naturaleza del poder que representaban, y cuando ellos, cortésmente pero con firmeza, le dijeron que el gran Montezuma le deseaba todo el bien, pero que no deseaba recibirle en persona en Tenochtitlán. Cortés sonrió, agradeció los regalos y les anunció que vendría de todas formas. Malintzin merece una pausa aquí, porque sin ella la conquista habría sido simplemente imposible, o al menos completamente diferente, y porque su figura es de una complejidad moral que la historia ha tratado durante siglos con una injusticia notable. Era una mujer nahua de noble origen que había sido vendida como esclava a unos comerciantes mayas cuando era niña y que así había terminado hablando tanto náhuatl, la lengua de los mexicas, como la lengua maya de la región costera. Cuando Cortés llegó, ya tenía un intérprete que hablaba maya y español, un español náufrago llamado Jerónimo de Aguilar, que llevaba años entre los mayas. Malintzin, que aprendería español con una rapidez que asombró a todos, se convirtió en el eslabón que unía esas tres lenguas y esas tres culturas. Fue la voz de Cortés ante los pueblos de México. Fue también, inevitablemente, algo más que eso. Fue su consejera, su informante, su intérprete no solo de palabras, sino de mundos. La persona que le explicó no solo lo que decían los emisarios de Montezuma, sino lo que querían decir, no solo las palabras, sino las intenciones, los miedos, las debilidades. Y fue la madre de su hijo, Martín, al que la historia considera uno de los primeros mestizos de México. La posteridad mexicana la ha juzgado duramente, llamándola traidora, símbolo de la rendición del mundo indígena ante el conquistador. La historia más reciente la mira con más matices. Era una mujer que sobrevivía en un mundo de hombres y de violencia, utilizando las herramientas que tenía. No era la primera ni la última en hacerlo. Con Malintzin como puente hacia el mundo que lo rodeaba, Cortés comenzó su marcha hacia el interior. Antes de abandonar la costa, fundó una ciudad, Veracruz, el primer asentamiento español en México continental, y en un movimiento de una audacia política que todavía hoy resulta impresionante en su desvergüenza, nombró a su propio cabildo, al cual, convenientemente, ese cabildo recién nacido nombró capitán general con plenos poderes. De esta manera, Cortés se quitaba de encima la autoridad de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba que lo había enviado, y establecía una línea directa de autoridad que pasaba directamente por el rey Carlos I de España, sin intermediarios. Era un tour de force jurídico que sólo podía sostener si tenía éxito. Si fracasaba, sería traición. Si triunfaba, sería genio político. El camino desde la costa hasta el altiplano central de México es una de las rutas naturales más dramáticas del continente americano. Empieza en el calor sofocante y la vegetación espesa de la tierra caliente, donde el aire pesa y los mosquitos forman nubes que hacen la vida insoportable, y asciende gradualmente durante días a través de diferentes zonas climáticas, pasando por bosques de niebla, donde la humedad convierte cada rama en un jardín de helechos y orquídeas, subiendo por caminos que se vuelven más fríos y más áridos a medida que se gana altura, hasta llegar a los pasos de montaña, donde el aire es tan claro y tan frío que duele respirarlo y donde los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl se alzan en el horizonte como guardianes, gigantescos de un mundo que todavía está por revelarse. Los españoles hicieron ese camino a pie, en la mayor parte, o a caballo, en el mejor de los casos, siguiendo caminos que los mexicas
habían construido y mantenido como parte de su red de comunicaciones imperiales. Caminos que en algunos tramos estaban pavimentados con lajas de piedra y flanqueados por postes que marcaban las distancias. Tardaron semanas, y en el camino, en cada pueblo por el que pasaron, Cortés fue practicando la misma política que se convertiría en el patrón fundamental de toda la conquista: escuchar a los resentidos, identificar a los oprimidos, presentarse como libertador. Fue en Tlaxcala donde ese patrón produjo su resultado más decisivo y más transformador. Tlaxcala era un estado independiente enclavado en el altiplano a menos de 100 kilómetros al este de Tenochtitlán, y era en muchos sentidos el enemigo más persistente y más tenaz que el imperio azteca había encontrado en sus 2 siglos de expansión. Los mexicas nunca habían conseguido someter a los tlaxcaltecas, y la razón de esa imposibilidad decía algo importante sobre ambos pueblos. Los tlaxcaltecas simplemente preferían morir libres a vivir tributando a Tenochtitlán, y esa determinación, generación tras generación, había creado una tradición guerrera y un orgullo nacional de una dureza que el acero no habría podido doblar. Cuando los españoles se aproximaron a Tlaxcala, los tlaxcaltecas no los recibieron con flores, los recibieron con lanzas. Hubo varios días de combates violentos en los que los hombres de Cortés, agotados, enfermos de disentería, lejos de cualquier apoyo, se preguntaron en privado si no habían cometido el mayor error de sus vidas. Los tlaxcaltecas eran guerreros formidables, entrenados desde la infancia, que conocían ese terreno centímetro a centímetro y que superaban en número a los españoles en proporciones que habrían desanimado a cualquier comandante con un sentido ordinario del peligro. Pero Cortés no tenía un sentido ordinario del peligro, o más bien lo tenía, pero había aprendido a usar el miedo como combustible en lugar de como freno. Los caballos y los arcabuces y los cañones daban a sus fuerzas ventajas tecnológicas que podían compensar en parte la desventaja numérica, y Cortés las usó con la eficiencia quirúrgica de alguien que entiende que en la guerra la psicología es tan importante como el acero. Y entonces los tlaxcaltecas hicieron lo que hicieron, y en ese momento la historia del continente americano tomó un giro del que nunca regresaría. Después de días de combates sin resultado decisivo, los líderes tlaxcaltecas convocaron un consejo, y en ese consejo, entre las voces que pedían continuar la guerra y las que pedían negociar, pesó sobre todo una consideración que era brutalmente pragmática. Aquí estaba un grupo de guerreros, de un tipo desconocido, con armas que disparaban trueno y fuego, montados sobre animales que ningún tlaxcalteca había visto antes, que había llegado desde el lado contrario del mundo y que, según todos los indicios, marchaba hacia Tenochtitlán. El enemigo de tu enemigo, la lógica más antigua de la política, tiene una claridad que a veces corta todos los demás argumentos. Los tlaxcaltecas pactaron con Cortés, y ese pacto, esa alianza que se selló con ceremonias y con intercambio de regalos y con promesas que cada parte interpretó a su manera, fue el momento en que la conquista de México dejó de ser una hazaña improbable de 500 aventureros españoles y se convirtió en algo completamente diferente. Una guerra civil mesoamericana en la que los españoles actuaban como el catalizador y el foco, pero en la que los protagonistas eran también, y quizás, sobre todo, los propios pueblos del altiplano mexicano, que llevaban décadas esperando una oportunidad para ajustar cuentas con Tenochtitlán. Ese detalle es fundamental y con frecuencia se pierde en las narrativas populares de la conquista que presentan el choque entre españoles y aztecas como si fuera un enfrentamiento entre dos bandos claramente definidos. No lo era. Los aliados indígenas de Cortés llegaran a contar en algunos momentos de la campaña más de 100.000 guerreros. 100.000
frente a los 500 españoles originales, pensar la conquista solo como la historia de los españoles es perder la mitad de la historia, y probablemente la mitad más importante. Pero antes de que Cortés y sus aliados tlaxcaltecas pudieran marchar hacia Tenochtitlán, había que pasar por Cholula. Y Cholula es uno de esos episodios de la conquista que el tiempo no ha vuelto más fácil de entender ni más fácil de juzgar. Cholula era una de las ciudades más importantes del mundo mesoamericano, un centro religioso y comercial de enorme peso simbólico, la sede de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, uno de los dioses más venerados del panteón mesoamericano, la ciudad del mayor templo del continente americano, medido por volumen, una pirámide tan grande que para cuando los españoles llegaron ya había sido parcialmente abandonada y cubierta por la maleza hasta el punto de parecer un cerro natural, sobre el cual los españoles construirán más tarde una iglesia cristiana en un gesto de apropiación simbólica de una elocuencia que raya en lo poético. Lo que ocurrió en Cholula en octubre de 1519 fue una masacre. El número exacto de víctimas es incierto, como lo son casi todos los números de la conquista, pero las crónicas hablan de miles. Cortés afirmó haber descubierto una conspiración cholteca para atacar a sus fuerzas por la espalda mientras cruzaban la ciudad, y ordenó un ataque preventivo que en pocas horas transformó los patios de los templos en campos de cadáveres. Si la conspiración existió realmente, si fue real o fabricada por las presiones de los propios aliados tlaxcaltecas que tenían sus propios motivos para querer a Cholula, humillada, es algo que todavía se debate. Lo que no se debate es el efecto que tuvo la masacre de Cholula en el resto del camino hacia Tenochtitlán. Fue un mensaje grabado en sangre que los mensajeros llevaron a toda velocidad hacia el interior, hacia el lago, hacia la ciudad, sobre el agua donde Moctezuma esperaba y deliberaba, y agonizaba con una incertidumbre que ninguna de sus tradiciones sagradas le había preparado para afrontar. Montezuma II, el gran Tlatoani de Tenochtitlán en el momento de la llegada de los españoles, es una de las figuras más trágicas y más incomprendidas de la historia americana. La imagen que de él ha transmitido la tradición popular es la de un hombre paralizado por la superstición, convencido de que Cortés era el dios Quetzalcóatl, regresando según la profecía, incapaz de reaccionar con la firmeza que las circunstancias exigían. Esa imagen es parcialmente incorrecta y completamente injusta. Moctezuma era, por todos los indicios disponibles, un gobernante de gran inteligencia y gran capacidad, que había llevado el imperio azteca a su máxima extensión y que gobernaba con una combinación de autoridad religiosa y habilidad política que sus predecesores habrían admirado. Pero enfrentaba una situación para la que ninguna tradición intelectual o política del mundo mesoamericano le ofrecía herramientas conceptuales adecuadas. No era que creyera simplemente que Cortés era un dios, era algo más complejo y más angustiante que los presagios de los años anteriores. Los meteoritos y los eclipses y los cometas y los extraños sueños que sus sacerdotes le relataban apuntaban a algún tipo de cambio cósmico de proporciones inimaginables, y que estos hombres que llegaban del mar, con su tecnología incomprensible y sus animales desconocidos, y su insistencia en seguir avanzando a pesar de todos los obstáculos, podían ser el signo de ese cambio sin que Montezuma supiera exactamente qué significaba eso ni qué hacer al respecto. Envió embajadores, envió más regalos, intentó convencer a Cortés de que se detuviera, de que regresara a la costa, de que se contentara con los tesoros que le ofrecía desde lejos. Y Cortés, que entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo, aunque no podía leer los presagios, siguió avanzando, y llegó el día en que los dos mundos se miraron a los ojos por primera vez. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y Moctezuma II se encontraron en la gran calzada de Iztapalapa,
que conducía a Tenochtitlán desde el sur. El momento tiene una calidad casi cinematográfica en su propia naturaleza, sin que ningún novelista o director de cine tenga que añadir nada. Dos hombres caminando el uno hacia el otro desde extremos opuestos de una calzada que cruza un lago, representando cada uno de ellos el peso completo de su civilización, conscientes los dos de que este momento es de alguna manera definitivo, aunque todavía no sepan exactamente de qué manera. Pero antes de llegar a ese encuentro, hay que hablar de lo que los españoles vieron cuando se acercaron a Tenochtitlán. Hay que hablar de ello despacio, porque lo que vieron merece tiempo. Tenochtitlán, la ciudad sobre el agua, la ciudad que Cortés, en sus cartas al rey Carlos, describirá con un asombro tan genuino que incluso a través del protocolo epistolario de la época se puede sentir la emoción de un hombre que está viendo algo que excede todos sus marcos de referencia. En el momento en que los españoles la vieron por primera vez desde los pasos de montaña al oriente del valle, Tenochtitlán era probablemente la mayor ciudad del mundo occidental en ese momento, comparable en tamaño a Londres o París, pero con una estructura y una estética completamente diferentes, completamente propias. Estaba construida sobre una isla en el lago Texcoco, conectada a tierra firme por tres grandes calzadas que corrían hacia el norte, el sur y el oeste. Calzadas anchas como para que 10 hombres caminaran abriendo los brazos sin tocarse, con puentes levadizos sobre los canales que permitían controlar el tráfico de canoas. Y había canoas por todas partes, miles de canoas que se deslizaban sobre las aguas del lago cargadas de mercancías, de personas, de los productos que llegaban de toda la extensión del imperio azteca para alimentar a esta ciudad que concentraba en su corazón toda la riqueza y todo el poder y toda la ambición de un pueblo que se creía elegido por el sol. El centro de Tenochtitlán era el recinto sagrado, un espacio amurallado del tamaño de varios campos de fútbol, que contenía el templo mayor, la gran pirámide de doble escalinata que dominaba el horizonte de toda la ciudad como un recordatorio permanente de lo que la ciudad era y de lo que necesitaba para seguir siendo. La pirámide estaba pintada de rojo y de negro, colores del sacrificio y de la noche, y en su cima ardían fuegos que los cronistas podían ver desde kilómetros de distancia. Junto a ella había otros templos, un juego de pelota, residencias de sacerdotes, bodegas de objetos sagrados, todo ello organizado con una precisión que hablaba de siglos de elaboración y de refinamiento. Alrededor del recinto sagrado se extendían los barrios de la ciudad con sus casas de adobe y sus jardines, sus talleres de artesanos y sus escuelas para niños de ambos sexos, que los mexicas consideraban la educación como una responsabilidad del Estado, con una convicción que habría sorprendido a muchos europeos de la época. Había acueductos que traían agua dulce desde Chapultepec, porque las aguas del lago Texcoco eran saladas. Había sistemas de drenaje, había servicios de limpieza públicos que los cronistas españoles, acostumbrados a las ciudades europeas, donde la basura se tiraba simplemente a la calle, mencionan con admiración apenas disimulada. Y había el mercado de Tlatelolco. Tlatelolco era la ciudad hermana de Tenochtitlán, construida en la parte norte de la misma isla, y su mercado era uno de los espectáculos más extraordinarios del mundo precolombino. Bernal Díaz del Castillo, el soldado cronista que acompañó a Cortés y que escribirá décadas después su famosa historia verdadera de la conquista de la Nueva España, con una vividez y una honestidad que todavía hoy hacen que el libro sea imposible de soltar, describe el mercado de Tlatelolco con un asombro que sus palabras no consiguen del todo contener. Dice que nunca en su vida había visto tanto en un solo lugar. Dice que era como si todo lo que el mundo tenía se hubiera reunido en ese único espacio para exhibirse. Y no exagera mucho, en ese mercado
se vendía absolutamente todo lo que el imperio azteca producía o recibía como tributo: algodón en rama y telas ya tejidas, pieles curtidas y sin curtir, madera y piedra labrada, cerámica de todos los colores y todos los tamaños, alimentos de toda clase desde el guajolote vivo hasta los tamales ya preparados, metales trabajados en joyas de una fineza que habría hecho palidecer de envidia a los orfebres de Sevilla o de Toledo, plumas de cientos de especies de aves organizadas por color y por calidad, medicinas de raíces y hierbas y resinas que los curanderos mexicas habían desarrollado durante siglos de observación de la naturaleza, esclavos con sus collares de madera que los distinguían de los libres y que esperaban en silencio el destino que sus compradores les asignaran. Había tribunales en el mercado donde los jueces resolvían en el acto las disputas comerciales. Había funcionarios que inspeccionaban la calidad de los productos. Había un orden que venía de dentro, no impuesto desde fuera. El orden de una civilización que había aprendido a organizarse a una escala que los europeos de ese tiempo no habían alcanzado en ningún lugar fuera de los mayores centros urbanos del Mediterráneo. Los españoles lo miraron todo desde las cimas de los templos, donde los sacerdotes mexicas los llevaron en señal de hospitalidad, y lo que vieron los dejó mudos. Bernal Díaz escribe que algunos de sus compañeros se preguntaban en voz baja si no estaban soñando. No era metáfora, era la descripción literal de lo que siente alguien cuya realidad ha sido repentinamente expandida más allá de lo que la imaginación podía anticipar. Y Cortés, mirando todo eso desde la cima del Templo Mayor, con el lago brillando a sus pies y la ciudad extendiéndose en todas las direcciones, hasta donde alcanzaba la vista, con el humo de los braseros del templo a su espalda y el olor de la copal mezclado con el olor a sangre de los sacrificios recientes que los sacerdotes no habían ocultado. Cortés habrá calculado, con esa mente que nunca descansaba, que siempre estaba midiendo distancias y evaluando debilidades y planeando movimientos. Habrá calculado lo que necesitaría para tomar esa ciudad y lo que le costaría si lo intentaba de frente y si fracasaba. Y habrá llegado a la misma conclusión a la que llegaría cualquier general que mirara esos números. De frente, sin aliados, con 500 hombres, era imposible. Había que ser más inteligente que el adversario. Había que usar contra el imperio azteca sus propias estructuras, sus propias rigideces, sus propias vulnerabilidades. Y la mayor vulnerabilidad del imperio azteca, la que Cortés estaba a punto de explotar con una audacia que en otro contexto podría llamarse brillantez, era precisamente su grandeza. Era el hecho de que para mantener ese edificio imperial enorme y complejo, los mexicas dependían de una red de estados tributarios que los odiaban con una intensidad que sólo pueden generar siglos de humillación y de miedo. Cortés tomó a Montezuma prisionero. Es necesario detenerse en esa frase y dejar que su peso completo se instale. Cortés tomó a Montezuma prisionero, al Tatoani supremo del imperio azteca, al representante de Huitzilopochtli en la tierra, al señor de un ejército de decenas de miles de guerreros, entrenados y fanáticamente leales, lo tomó prisionero en su propio palacio. En el corazón de su propia ciudad, rodeado de su propia corte, con menos de 300 españoles en un espacio que contenía decenas de miles de guerreros mexicas. El pretexto fue un incidente en la costa donde unos soldados mexicas habían atacado a un destacamento español. La ejecución fue una combinación de velocidad, de teatralidad y de la apuesta más calculada que Cortés haría en toda su carrera. La apuesta de que Montezuma no ordenaría a sus guerreros atacar a quienes lo retenían porque eso habría significado su propio fin inmediato, y de que los guerreros mexicas no atacarían espontáneamente porque hacerlo sin la orden de su señor era impensable dentro de su sistema de valores. Tenía razón. Moctezuma
no ordenó el ataque, los guerreros mexicas no actuaron, y durante los meses siguientes, el imperio azteca fue gobernado de facto por Hernán Cortés a través de un Montezuma que seguía formalmente en su puesto, pero cuya libertad de movimiento estaba controlada por sus captores. Fue uno de los ejercicios de poder más extraordinarios y más paradójicos de la historia. El conquistador gobernando a través del conquistado, usando la legitimidad del sistema imperial mexica para sus propios fines. Pero la situación era insostenible. Las estructuras de poder no se mantienen indefinidamente en ese tipo de suspensión artificial, y el colapso, cuando llegó, fue simultáneo desde varias direcciones a la vez. Primero llegó la noticia de que Diego Velázquez, el gobernador de Cuba furioso por la traición de Cortés, había enviado una expedición punitiva bajo el mando de Pánfilo de Narváez para arrestarlo. Cortés tuvo que salir de Tenochtitlán y marchar hacia la costa con la mayor parte de sus fuerzas para enfrentarse a esa amenaza, dejando en la ciudad una guarnición pequeña al mando de Pedro de Alvarado, un hombre valiente hasta la imprudencia y cruel, con una regularidad que alarmaría a cualquier comandante con buen criterio. Cortés derrotó a Narváez en una batalla nocturna de una brillantez táctica que se convertiría en leyenda, y convenció a la mayoría de los soldados de la expedición punitiva de unirse a su propia empresa, multiplicando de un golpe sus fuerzas. Pero mientras estaba fuera de Tenochtitlán, Alvarado cometió el error que lo volvería todo irreversible: la matanza del Templo Mayor, en el corazón de una de las grandes fiestas religiosas del calendario mexica, cuando los nobles y los sacerdotes y los guerreros más importantes de Tenochtitlán estaban reunidos en el recinto sagrado para celebrar el festival de Toxcal, danzando y cantando ante los dioses, con las plumas en el cabello y los tambores marcando el ritmo. Alvarado ordenó atacarlos. Las razones exactas siguen siendo debatidas. Algunos cronistas dicen que descubrió una conspiración para matar a los españoles durante la ceremonia. Otros simplemente ven en ello el pánico de un hombre que se sentía superado por la situación y que tomó la peor decisión posible. El resultado fue una carnicería. Cientos de nobles mexicas, la flor del estamento guerrero de Tenochtitlán, murieron en ese patio sagrado mientras rezaban a sus dioses. Y esa masacre fue el punto de inflexión que todo el edificio de la situación estaba esperando para derrumbarse. Cuando Cortés volvió a Tenochtitlán con sus fuerzas reforzadas, encontró una ciudad que ya no era la misma. El resentimiento acumulado, la ira por la captura de Moctezuma, el horror de la matanza del Templo Mayor, todo ello había alcanzado una temperatura que ya no podía contenerse. Los mexicas se sublevaron, no con la cautela calculada de antes, sino con una rabia que era también desesperación, una furia que venía de gente que había decidido que prefería morir luchando a seguir viendo cómo su mundo era desmontado pieza por pieza. Y Moctezuma, en ese momento, dejó de ser útil para cualquiera de los dos bandos. Murió en junio de 1520, y las circunstancias de su muerte son uno de los grandes enigmas de la conquista. Los españoles dijeron que murió a manos de su propio pueblo, lapidado cuando intentó hablar a los mexicas sublevados desde los muros del palacio donde estaba retenido. Los mexicas dijeron que los españoles lo mataron cuando ya no les servía. La verdad, con toda probabilidad, no la sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que su muerte fue el último símbolo del viejo orden, el punto en que el imperio azteca, que había existido tal como era desde la fundación de Tenochtitlán, dejó formalmente de existir, aunque todavía tardaría meses en reconocerlo. Lo que vino después fue la noche triste, el 30 de junio de 1520. Cortés ordenó la retirada de Tenochtitlán. No tenía elección. Atrapados en el palacio de Axayácat, rodeados por una ciudad en armas,
con los puentes de las calzadas destruidos y sin ninguna manera de mantener una posición defensiva indefinidamente. La salida era la única alternativa a la aniquilación total. Intentaron hacerlo de noche en silencio, cargando con todo el oro que habían acumulado, y fracasaron en el intento de silencio. Los mexicas los detectaron, y entonces comenzó una de las jornadas más terribles de toda la conquista de América. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas intentaron cruzar las calzadas en la oscuridad, mientras los guerreros mexicas los atacaban desde las canoas en el lago y desde los puentes y desde los tejados de los edificios que bordeaban el camino. Los que llevaban demasiado oro se hundían en los canales y no volvían a la superficie. Los que dejaban caer su carga para nadar más rápido sobrevivían, pero llegaban al otro lado sin nada. Los caballos resbalaban en los puentes mojados. Los arcabuces mojados no disparaban. La oscuridad y el caos hacían imposible cualquier formación táctica. Cuando el amanecer llegó y Cortés contó a sus hombres en la orilla del lago, los números eran devastadores. Había perdido quizás la mitad de sus fuerzas españolas y a la mayor parte de sus aliados tlaxcaltecas. Todo el tesoro que habían acumulado en Tenochtitlán estaba en el fondo del lago Texcoco. El gran empresario de la conquista se encontraba en la orilla de un lago bajo el cielo gris del amanecer mexicano, derrotado. Los cronistas dicen que en ese momento Cortés se sentó al pie de un árbol y lloró. Bernal Díaz lo confirma. Un árbol en Tacuba que todavía hoy se señala como el árbol de la noche triste, aunque los arqueólogos discutan si es el mismo árbol o un sucesor mucho más joven. No sabemos si las lágrimas fueron de duelo por los muertos, de rabia ante el fracaso, de miedo ante lo que venía, o de la combinación de las tres cosas que cualquier ser humano sentiría en ese momento. Lo que sí sabemos es que duraron poco. Cortés no era el tipo de hombre que se permitía llorar mucho tiempo. Se levantó y empezó a planear el regreso. Los meses que siguieron a la noche triste son de los más intensos y de los más reveladores de la personalidad de Cortés. Moviéndose hacia el territorio tlaxcalteca, donde estaría temporalmente seguro, reorganizando sus fuerzas, atendiendo a los heridos, reemplazando las armas perdidas con lo que podía conseguir, negociando con los aliados para mantener su lealtad después del desastre, Cortés demostró que lo que más lo distinguía de los aventureros comunes no era su valentía sino su resiliencia, su capacidad para procesar una derrota y convertirla en información útil para el siguiente intento. Y ese siguiente intento requería algo que los españoles no tenían todavía: el dominio del lago. Tenochtitlán era una ciudad insular, y mientras los mexicas controlaran el lago con sus miles de canoas de guerra, cualquier asalto terrestre por las calzadas era suicida. Cortés necesitaba barcos, y en una hazaña logística que todavía hoy resulta asombrosa, mandó construir bergantines en Tlaxcala, a cientos de kilómetros de la costa, con madera cortada en los bosques del altiplano por carpinteros que habían navegado el Caribe, desmantelados en piezas que fueron cargadas a hombros por miles de tamemes, los cargadores indígenas que eran la columna vertebral de toda logística mesoamericana, a través de montañas y pasos de sierra hasta llegar al lago. 8 meses después de la Noche Triste, en mayo de 1521, Cortés rodeó Tenochtitlán con sus fuerzas combinadas e inició el asedio. El asedio de Tenochtitlán es uno de los episodios militares más brutales y más prolongados de toda la historia americana. Duró 75 días. 75 días en que la ciudad fue estrangulada por sus propias calzadas, cortadas por los españoles y sus aliados, que controlaban todas las entradas y salidas, mientras los bergantines de Cortés barrían el lago hundiendo las canoas de guerra mexicas, una por una, hasta que el control del agua fue español. 75 días en que el suministro de agua dulce fue cortado
en que los alimentos se agotaron, en que las enfermedades, particularmente la viruela que los europeos habían traído consigo y que el sistema inmunológico de los mexicas nunca había visto. Diezmaron a los defensores con una eficiencia que ningún ejército habría podido igualar. La viruela merece una pausa en este punto, porque es uno de los elementos más frecuentemente omitidos de las narrativas populares de la conquista y también uno de los más importantes para entender lo que realmente ocurrió. Las enfermedades del viejo mundo, la viruela, el sarampión, la gripe, la diftería, llegaron a América con los europeos y encontraron a poblaciones que no tenían absolutamente ninguna inmunidad adquirida a través de generaciones de exposición. El resultado fue catastrófico a una escala que es difícil de contemplar sin sentir algo cercano al vértigo. Las estimaciones de historiadores y demógrafos sobre la reducción de la población indígena del continente americano en el siglo que siguió a la llegada de los europeos varían enormemente, pero incluso las más conservadoras hablan de una disminución del 50%. Las más extremas llegan al 90% en algunas regiones. Eso no fue simplemente el efecto de la guerra, aunque la guerra también mató. Fue sobre todo el efecto de enfermedades que se propagaban invisiblemente, que precedían a los conquistadores y preparaban el terreno antes de que llegaran, que mataban no solo a guerreros, sino a niños y a ancianos, y a mujeres, y a sacerdotes, y a agricultores, que diezmaban la capacidad de resistencia de las civilizaciones que encontraron en su camino con una eficiencia que ningún ejército humano habría podido lograr. En Tenochtitlán, durante el asedio, la viruela mató al sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac, que había demostrado ser un líder mucho más firme y más combativo que su predecesor. El nuevo Tlatoani elegido para reemplazarlo fue Cuauhtémoc, que tenía poco más de 20 años y que entraría en la historia no como el gobernante que salvó su pueblo, sino como el que lo llevó a su derrota final, con una dignidad que conmovió incluso a sus enemigos. Los últimos días del asedio fueron de una violencia y de un sufrimiento que las crónicas de ambos lados, españolas e indígenas, describen con una angustia que todavía se puede sentir a través de los siglos. El ejército sitiador avanzaba barrio por barrio, demoliendo los edificios que conquistaba para evitar que los defensores los recuperaran y usaran para ataques nocturnos, convirtiendo la ciudad más bella del hemisferio en un campo de ruinas que humeaba bajo el sol de agosto. Los defensores mexicas luchaban con flechas y con lanzas, y con pedazos de obsidiana y con el hambre y la sed y la enfermedad que los consumía, pero que no lograba doblegar su voluntad de resistir. Cuauhtémoc organizó la defensa de lo que quedaba de Tenochtitlán con los recursos que tenía, que cada día eran menos. Envió emisarios intentando organizar una resistencia coordinada con los estados vecinos que nunca llegó porque esos estados vecinos estaban atrapados en sus propios cálculos sobre qué lado del conflicto les convenía más. Intentó negociar términos que le fueran razonablemente dignos y no los consiguió porque Cortés no estaba en posición de ofrecerlos. Sus aliados indígenas querían la victoria total y habrían rechazado cualquier acuerdo que los privara de ella. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc intentó escapar en canoa a través del lago con un grupo de sus guerreros. Fue interceptado por una bergantina española. Cuando lo subieron a bordo, se dice que le extendió su cuchillo al oficial español, que lo capturó y le dijo que lo matara, que él habría hecho lo mismo por su ciudad. No lo mataron entonces. Cortés lo recibió con una cortesía que era mezcla de respeto genuino y de cálculo político. Le dijo que era un valiente y que no tenía por qué temer nada. Cuauhtémoc respondió que no temía nada que el señor capitán pudiera hacerle.
Fue una de esas frases que la historia guarda porque dicen más sobre una época y sobre el carácter de las personas que la vivieron que cualquier análisis posterior. Tenochtitlan había caído. La ciudad que había sido la más grande del mundo occidental era ahora un campo de ruinas sobre el que los vencedores y sus aliados comenzaban la tarea de limpiar, de recoger los muertos que eran tantos que los cronistas dejan de contar y simplemente escriben que el hedor era insoportable, de buscar el oro que los mexicas habían escondido o hundido en el lago cuando la situación comenzó a verse desesperada. Cuauhtémoc no vivió mucho más. 2 años después, durante la expedición de Cortés a Honduras, fue ejecutado acusado de conspirar contra los españoles. Las circunstancias de esa conspiración son tan oscuras que la mayoría de los historiadores sospechan que fue un pretexto. Lo que sí se sabe es que antes de morir fue torturado, quemados los pies en brasas encendidas, para que revelara dónde estaba el tesoro de Montezuma. Y lo que también se sabe es que cuando uno de sus compañeros de cautiverio, doblado de dolor, preguntó en voz alta si él también sufría, Cuauhtémoc le respondió con una de las frases más citadas de toda la conquista de México, que si él estaba en un lecho de rosas. La conquista de México transformó el mundo de maneras que todavía no hemos terminado de comprender del todo. Transformó España. El oro y la plata que llegaron de las Indias financiaron las guerras de los Habsburgo en Europa durante décadas. Inflaron la economía española con una riqueza que paradójicamente contribuyó a su debilitamiento posterior al destruir las bases productivas de la economía doméstica, y dieron a España una posición de poder en el mundo que ninguna otra potencia europea pudo igualar durante casi un siglo. Transformó Europa. Los productos americanos que llegaron a través de España, el tomate y el maíz, y la papa y el chocolate y el tabaco, y el caucho y la cochinilla, cambiaron la dieta, la economía, la cultura y en el caso del tabaco los hábitos de millones de personas que nunca sabrían nada de Tenochtitlán o de Cuauhtémoc o de la noche triste, la papa, sola, ese tubérculo de los Andes que los españoles encontraron en América y llevaron a Europa. Ha sido responsable del crecimiento demográfico de naciones enteras y de la supervivencia de poblaciones que de otra manera habrían muerto de hambre. Transformó las Américas, el mundo precolombino, con toda su diversidad de culturas y de civilizaciones, y de lenguas y de cosmovisiones. Fue barrido en pocas generaciones por una combinación de conquista militar, desestructuración política, colapso demográfico por enfermedad y destrucción cultural deliberada que no tiene paralelo en la historia humana moderna. Lo que quedó en su lugar fue algo nuevo, algo que no era ni completamente español ni completamente indígena, algo que tardará siglos en encontrar su propio nombre y su propia identidad. Las civilizaciones mestizas de América Latina, con su compleja herencia de 2 mundos que colisionaron en el siglo XVI y que nunca pudieron separarse después, y transformó la manera en que el mundo entendía el mundo. Antes de 1492, de 1519, de la conquista de México, las civilizaciones del viejo mundo podían imaginar que eran el mundo completo, o al menos el mundo que importaba. Después de esas fechas, ese autoengaño ya no era posible. Existían otros seres humanos, otras civilizaciones, otras maneras de organizar la vida y de entender el cosmos y de relacionarse con lo sagrado que eran completamente diferentes de todo lo conocido y que, sin embargo, eran igualmente humanas, igualmente complejas, igualmente legítimas en su propio marco. Esa revelación tenía implicaciones filosóficas y teológicas que los europeos del siglo XVI y los siguientes nunca terminaron de procesar del todo, y que de alguna manera la humanidad todavía sigue procesando. ¿Qué fue Hernán Cortés?
La pregunta es más complicada que su respuesta obvia. Fue un conquistador en el sentido más literal y más oscuro del término. Alguien que tomó por la fuerza lo que no era suyo y que justificó esa toma con argumentos que mezclaban la fe cristiana con el interés material y la ambición de gloria en proporciones que él mismo probablemente no podría haber separado claramente. Fue responsable de muertes que en número exacto no conocemos, pero que los historiadores calculan en el orden de decenas de miles, quizás más, sin contar las que causaron indirectamente las enfermedades que sus hombres llevaron consigo. Pero fue también un hombre de una inteligencia extraordinaria, de una capacidad de adaptación y de aprendizaje que sus contemporáneos admitieron incluso cuando lo odiaban, de una visión política que en algunos momentos parecía ir más allá de lo que su época podía sostener. Reconoció el valor de las culturas que encontró con una perspicacia que contrasta con la brutalidad de muchos de sus actos. Protegió en ciertas ocasiones a sus aliados indígenas con más consistencia de la que sus propios compatriotas esperaban de él. Comprendió antes que nadie que lo que estaba creando en México no era simplemente una colonia española, sino algo nuevo, algo diferente, algo que requería pensar en términos de síntesis más que de reemplazo. Su nombre en México todavía polariza, todavía divide, todavía genera debates que tienen más que ver con las identidades del presente que con los hechos del pasado. No hay estatua de Cortés en la Ciudad de México, y tampoco hay nadie que pueda decir con honestidad que la Ciudad de México, esa megápolis de más de 20 millones de personas construida sobre los restos de Tenochtitlán, sería lo que es sin lo que él hizo. Cuauhtémoc sí tiene su estatua en el Paseo de la Reforma, mirando hacia el horizonte con esa expresión que los escultores le dieron de dignidad en la derrota. Es el héroe nacional mexicano por antonomasia, el símbolo de la resistencia y de la identidad indígena que no murió con la conquista, sino que sobrevivió transformada y que es parte esencial de lo que México es hoy. Tenochtitlán vive también de una manera diferente pero real. Debajo de las calles del centro histórico de la Ciudad de México, a pocos metros de profundidad, hay capas de piedra y de arcilla y de cerámica que son los restos de la ciudad que Cortés demolió y sobre cuyas ruinas construyó la Nueva España. En 1978, unos obreros que trabajaban en las redes de cableado eléctrico de la Ciudad de México encontraron un disco de piedra de casi 4 metros de diámetro que representaba a Coyolxauhqui, la diosa lunar hermana de Huitzilopochtli. Ese hallazgo llevó a excavaciones que revelaron el templo mayor que todavía está ahí parcialmente descubierto, coexistiendo en el centro de la ciudad más grande de América, con los edificios coloniales y los rascacielos modernos que lo rodean, como una multitud que no sabe exactamente qué hacer con ese pasado que no puede ignorar, pero que tampoco puede del todo asumir. Es una imagen perfecta de lo que la conquista creó, un mundo que no puede separarse de sus contradicciones, que lleva en sí mismo el peso de un choque que nunca se resolvió del todo, que es simultáneamente heredero de las dos tradiciones que colisionaron hace 500 años en las orillas del lago Texcoco, y el lago Texcoco ya no existe. Fue desecado a lo largo de los siglos siguientes, primero para evitar las inundaciones que amenazaban a la ciudad colonial, luego para hacer espacio a una ciudad que no dejaba de crecer. Donde había agua hay ahora concreto y asfalto, y el tráfico ensordecedor de la megalópolis. Donde Cuauhtémoc fue capturado en su canoa hay ahora una calle. Donde el templo mayor enviaba su humo hacia el cielo, hay ahora un museo que millones de personas visitan cada año para entender, con la imperfección inevitable de quien mira el pasado desde el presente, lo que ocurrió en ese lugar hace 5 siglos. Lo que ocurrió fue el fin de un mundo y el comienzo de otro, no el fin de los pueblos que construyeron ese mundo, porque
porque los descendientes de los mexicas y de los tlaxcaltecas y de todos los demás pueblos de ese altiplano siguen viviendo, siguen hablando sus lenguas, siguen transmitiendo fragmentos de sus cosmovisiones a través de la mezcla que el tiempo y la historia han producido, pero sí el fin de ese universo específico, de esa manera particular de organizar la vida y de entender el cosmos y de relacionarse con lo sagrado que los aztecas habían construido durante 2 siglos y que en 75 días de asedio fue reducido a cenizas y a polvo sobre el lago que ya no existe. Hay una fase en el texto indígena conocido como los cantares mexicanos, ese corpus de poesía náhuatl que los frailes franciscanos del siglo XIX recogieron con una dedicación que es uno de los gestos más complejos y más contradictorios de toda la colonización. Una frase que algunos historiadores citan cuando quieren hablar de la caída de Tenochtitlán, con la precisión que la prosa analítica no siempre puede alcanzar. Dice que en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, que las casas están destechadas, las paredes enrojecidas, que los gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. El agua está rojiza como si alguien la hubiera teñido, y si la bebemos es agua de salitre. Golpeamos los muros de adobe en nuestra angustia, y nuestra herencia no es más que redes de agujeros. Ese es el final. No la narración del conquistador triunfante ni la épica del imperio caído en combate glorioso, sino la voz de los que vivieron la caída desde dentro y la describieron con la sencillez devastadora de quien no tiene palabras para lo que ha visto, pero habla de todas formas, porque la memoria es la última forma de resistencia. Hernán Cortés murió en 1547, en España, a donde había regresado después de años de conflictos y de intrigas y de juicios y de reivindicaciones que nunca consiguió satisfacer del todo. El hombre que conquistó un imperio no fue recompensado con el gobierno de ese empirie. La corona española, con la habilidad política que los Habsburgo habían perfeccionado durante generaciones, se aseguró de que ningún conquistador individual acumulara suficiente poder para convertirse en un problema, y Cortés, el mayor conquistador de todos, murió frustrado, litigando contra burócratas y negociando honores que nunca llegaban en la forma que esperaba. Dicen que sus restos están en México, en la iglesia del Hospital de Jesús, en la Ciudad de México, el hospital que él mismo fundó, el más antiguo de las Américas en funcionamiento continuo. Durante siglos esa tumba fue conocida pero mantenida deliberadamente, sin señalización visible porque en distintos períodos históricos el humor político hacía conveniente no atraer la atención hacia ella. Es un final curioso para un hombre que hizo todo lo posible durante su vida para ser recordado. Lo que él creó, sin embargo, no puede olvidarse. México, en todas sus formas, desde el arte muralista del siglo XX, que convirtió el choque entre Cortés y Montezuma en imagen permanente de la identidad nacional, hasta la cocina que mezcla chile y cerdo y tomate y trigo y cacao en combinaciones que ninguno de los dos mundos que colisionaron en 1519 podría haber imaginado solo, hasta la lengua española que los mexicanos hablan con un acento y una musicalidad que le deben tanto al náhuatl como a Castilla-México, es el producto de esa colisión, un producto que tiene sus propias bellezas y sus propias cicatrices, sus propias grandezas y sus propias heridas, que todavía duelen. Y quizás eso es lo que la historia de la conquista tiene de más universal, más allá del drama específico de sus protagonistas y de la magnitud específica de sus consecuencias, que todos los mundos que conocemos son el resultado de colisiones que alguien sobrevivió y alguien no sobrevivió, de encuentros que transformaron para siempre a todas las partes involucradas, aunque ninguna eligiera ser transformada, de momentos en que la historia giró sobre sí misma
y mostró una cara nueva que nadie había visto antes y que ya nunca podría no verse. El mundo en que vivimos hoy es también, en parte, el resultado de lo que ocurrió en las orillas del lago Texcoco hace 5 siglos. El tomate en la pizza italiana, el chocolate en el café europeo, el maíz en los campos de media Europa, el vocabulario que usamos para hablar de ciertas plantas y ciertos animales. Todo eso lleva dentro la huella de esa colisión. Somos, en un sentido muy real, aunque a veces invisible, herederos de aquella mañana de noviembre de 1519, en que Hernán Cortés y Montezuma II se encontraron en una calzada sobre un lago que ya no existe y se miraron el uno al pa, otro con la cautela y el cálculo y el miedo y la fascinación de 2 hombres que intuyen que lo que está ocurriendo entre ellos es más grande que los 2. Tenían razón, era más grande que los 2. Era el comienzo de un mundo nuevo, y sin embargo hay algo que ninguna narrativa de la conquista, por más completa que sea, puede hacer completamente justicia, porque pertenece a un orden de experiencia que el lenguaje solo puede aproximar desde fuera. Es lo que vivieron los hombres y las mujeres comunes de Tenochtitlán durante el asedio, no los guerreros que murieron con las armas en la mano, ni los sacerdotes que continuaron sus rituales hasta el final, ni los nobles que eligieron la muerte antes que la rendición, sino la gente ordinaria, las madres que intentaron alimentar a sus hijos con lo que encontraban entre las ruinas, los ancianos que no podían moverse y esperaban en las casas que se derrumbaban a su alrededor, los niños que no entendían lo que estaba ocurriendo, pero que entendían el miedo con esa claridad brutal que tienen los niños para percibir lo que los adultos intentan ocultarles. Esa experiencia está en los textos nativos que sobrevivieron, en los poemas y los lamentos que los propios mexicanos compusieron sobre su derrota, con una honestidad que resulta casi insoportable de leer. Hay en esos textos una dimensión de duelo colectivo que va más allá de la derrota militar, que es el duelo por la pérdida de un orden del mundo completo, de un sistema de significados compartidos que daba sentido a todo, desde el movimiento del sol hasta la manera correcta de preparar el maíz para la tortilla. Cuando ese orden se destruye, lo que queda no es simplemente pobreza o sumisión, es desorientación, es la sensación de habitar un mundo que ya no reconoces, de hablar a dioses que no responden de la manera que siempre respondieron, de ver cómo los signos que siempre tuvieron un significado conocido, de pronto no significan nada que puedas comprender. Los frailes franciscanos que llegaron poco después de la conquista, los famosos 12 frailes que el propio Cortés solicitó a España para comenzar la evangelización, llegaron con la convicción de que estaban salvando almas, y algunos de ellos, los mejores entre ellos con una lucidez que sus órdenes no siempre compartían, entendieron que para salvar almas había que entender primero los universos en los que esas almas habitaban. Fray Bernardino de Sahagún pasó décadas aprendiendo náhuatl, entrevistando a ancianos mexicas que recordaban el mundo anterior a la conquista, recopilando textos y vocabularios y descripciones de rituales y de mitos y de ciencias con una dedicación que produjo el monumento antropológico conocido como la Historia General de las Cosas de la Nueva España, también llamado Códice Florentino, un documento de 12 volúmenes que es hoy una de las fuentes más importantes que tenemos para entender el mundo mexica desde dentro. Sahagún fue también, inevitablemente, un hombre de su tiempo y de su fe. Recopilaba esos textos en parte para entender mejor lo que combatía, pero el resultado de su trabajo es un espejo que devuelve la imagen de una civilización en toda su complejidad, con sus grandezas y sus crueldades, y su poesía y su ciencia, y su sentido del humor, y su filosofía y sus recetas de cocina, y sus listas de los tipos de vendedores que había en el mercado de Tlatelolco, un espejo que los siglos posteriores
aprendieron a mirar con ojos cada vez más respetuosos. El mundo azteca tenía sus propios poetas, y esos poetas pensaban sobre la muerte y sobre el tiempo y sobre la brevedad de la experiencia humana con una delicadeza y una profundidad que no tiene nada que envidiar a ninguna otra tradición lírica del mundo. Hay un poema en náhuatl que dice en una traducción aproximada que solo por un corto tiempo estamos aquí en la tierra. Aunque sea de jade se romperá, aunque sea de oro, se destruirá, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, esa conciencia de la fugacidad, esa comprensión de que todo lo bello y todo lo poderoso está destinado a desaparecer. Impregnaba la cultura méxica de una melancolía particular que coexistía paradójicamente con las exigencias de sangre de sus dioses y con la violencia estructural de su sistema imperial. El mismo pueblo que construyó el templo mayor y que alimentó a sus dioses con corazones humanos, también produjeron esa poesía delicada sobre las flores que caen y el jade que se rompe y el oro que se destruye. Las dos cosas son igualmente ciertas. Las dos cosas son igualmente parte de lo que fueron. La conquista también ocurrió en el plano del espíritu, y ese plano es quizá el más difícil de narrar, pero también el más duradero en sus consecuencias. Cuando los frailes comenzaron a predicar el Evangelio en náhuatl, usando los propios conceptos y las propias estructuras mentales del mundo mexica para introducir la nueva fe, algo ocurrió que ni los frailes ni sus feligreses habían anticipado completamente. El catolicismo que nació en México no fue simplemente el catolicismo español trasplantado. Fue algo diferente, algo que absorbió en su interior capas y capas de la religiosidad precolombina y que las transformó y fue transformado por ellas hasta crear una forma de devoción que es específicamente mexicana, que reconocerás inmediatamente si has visto alguna vez la celebración del Día de Muertos o si has entrado en alguna de las iglesias coloniales del sur de México, donde las imágenes de los santos a veces tienen rasgos que ningún modelo europeo explica. La Virgen de Guadalupe es el ejemplo más poderoso y más debatido de esa síntesis. Apareció, según la tradición, en 1531, 10 años después de la caída de Tenochtitlán. Al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, exactamente el lugar donde antes de la conquista se veneraba a Tonantzin, la madre de los dioses mexicas. La imagen que dejó impresa en el tilma de Juan Diego es de una figura que no es completamente española ni completamente indígena, que mezcla los iconos del catolicismo con elementos iconográficos del mundo mesoamericano de una manera que los especialistas todavía discuten si fue intencional o si fue el resultado de la lógica interna de la síntesis cultural en marcha. Sea como sea, la Virgen de Guadalupe se convirtió en el símbolo religioso más poderoso de México, el centro de una devoción que trasciende clases sociales y afiliaciones políticas y que ha sobrevivido a 5 siglos de historia turbulenta con una persistencia que dice algo fundamental sobre las necesidades espirituales que satisface. Cortés mismo fue, en su relación con la religión, un personaje más complicado de lo que la imagen del conquistador fanático sugiere. Sí era sinceramente católico, en el sentido en que un hombre del siglo XVI podía ser sinceramente católico sin que eso le impidiera hacer lo que hizo. Pero su catolicismo tenía también una dimensión instrumental, una conciencia de que la fe era un argumento político y un instrumento de legitimación que un hombre de su inteligencia no podía ignorar. Ordenó la destrucción de los ídolos mexicas con una sistematicidad que los frailes habrían aprobado. Pero también protegió en diversas ocasiones la vida de sacerdotes mexicas que podían serle útiles como informantes o como canales de comunicación con las comunidades que sometía. Hay una escena, registrada por varios cronistas,
que dice mucho sobre la complejidad de este hombre y de este momento. Es el momento en que Cortés, antes del gran asedio final de Tenochtitlán, ordenó a sus artilleros disparar contra el Templo Mayor desde las posiciones que sus fuerzas habían conquistado en los bordes de la ciudad. Los cañones dispararon y las piedras del templo sagrado se fragmentaron y cayeron. Y los guerreros mexicas que vieron caer los bloques del templo de su Dios, que vieron profanar el lugar más sagrado de su mundo, respondieron con un ulular colectivo que los cronistas españoles describen como el sonido más aterrador que habían escuchado en su vida. Fue la voz del derrumbe de un mundo expresándose en sonido. Ese sonido se propagó por toda la ciudad y llegó a los oídos de quienes estaban en el otro extremo de las calzadas, esperando su turno de entrar. Y en ese sonido había también una pregunta que todavía resuena 5 siglos después. ¿Con qué derecho? No la pregunta jurídica ni la teológica, que los juristas y los teólogos del siglo XVI respondieron de varias maneras diferentes y siempre parciales, sino la pregunta más básica, la que precede a todas las demás. ¿Con qué derecho se destruye lo que otros construyeron? ¿Con qué derecho se decide que el camino de una civilización es más válido que el de otra? ¿Con qué derecho se toma lo que no es tuyo y se llama conquista a lo que otros llamarán crimen? No hay respuesta cómoda a esas preguntas, y lo más honesto que podemos hacer con ellas es no intentar encontrar una respuesta cómoda, sino mantenerlas abiertas, dejar que su incomodidad trabaje en nosotros, porque esa incomodidad es también una forma de inteligencia histórica, una manera de entender el pasado que no lo reduce ni a gesta gloriosa ni a simple catálogo de crímenes, sino que lo acepta en toda su ambigüedad irreducible. La historia de Cortés y de la conquista del Imperio Azteca no tiene héroes en el sentido simple de la palabra. Tiene personas que actuaron movidas por fuerzas que entendían solo parcialmente, que hicieron cosas que sus propios marcos morales no habrían podido justificar del todo si se los hubieran aplicado a ellas mismas con la misma severidad con que se los aplicaban a otros, que construyeron y destruyeron en proporciones que no siempre pudieron calcular y que en muchos casos no habrían podido calcular aunque lo hubieran intentado. Tiene también momentos de una belleza humana que el tiempo no ha podido borrar. El momento en que Cortés y Moctezuma se encontraron en la calzada y ninguno de los dos sabía completamente lo que el otro era, pero ambos reconocieron en el otro a alguien que merecía ser mirado con atención. La lealtad de los aliados tlaxcaltecas, que mantuvieron su pacto con los españoles a través de los peores momentos de la campaña, con una fidelidad que sus propios intereses no habrían exigido necesariamente. La dignidad de Cuauhtémoc, que no cedió ni ante la derrota, ni ante la tortura, ni ante la muerte. La curiosidad de los frailes que aprendieron náhuatl y preservaron en sus libros un mundo que de otra manera se habría perdido completamente. Todo eso, la violencia y la curiosidad, y la lealtad, y la traición, y la dignidad, y la brutalidad, todo eso es la conquista. Todo eso somos nosotros en el sentido de que somos los herederos de ese mundo partido y recompuesto, y de que no podemos entender el presente sin entender cómo llegamos hasta aquí. El lago seco. La ciudad sobre el lago, ruinas bajo el concreto. Los volcanes siguen ahí, el Popocatépetl todavía humeando sobre el horizonte, como si el fuego interior del mundo no hubiera aprendido todavía a callarse. Y sobre las ruinas y el concreto y el asfalto y los 20 millones de personas que viven donde vivieron, 200.000. La historia sigue pesando con ese peso particular de los hechos que no terminan nunca de ser pasado porque todavía determinan demasiado del presente. Eso es lo que significa que la conquista cambió la historia del mundo. No solo que produjo consecuencias políticas y económicas y demográficas que se pueden medir y cuantificar, aunque las produjo
y son enormes, sino que abrió en la conciencia humana una brecha que todavía no se ha cerrado del todo, una pregunta sobre el encuentro entre lo diferente y lo propio, sobre lo que nos debemos unos a otros cuando nos encontramos sin haberlo planeado, sobre los derechos y los deberes que tiene el poderoso ante el que no lo es, que sigue siendo una de las preguntas más urgentes que la humanidad tiene pendientes. Hernán Cortés no la respondió, la planteó con una dramaticidad que poca gente en la historia ha igualado, en el momento en que bajó de su barco y puso los pies en la arena de un mundo que iba a cambiar para siempre. Y esa pregunta formulada en arena, y en sangre, y en oro, y en polvo, hace 500 años, todavía nos mira desde el fondo del lago que ya no existe, y espera. Hay algo más que vale la pena contemplar antes de cerrar esta historia, algo que raramente aparece en los libros de texto y que, sin embargo, es quizá lo más profundamente humano de todo lo que ocurrió en esos años cruciales. Es la experiencia de los propios soldados españoles comunes, los que no eran Cortés ni Alvarado, ni ninguno de los capitanes que la historia ha recogido con nombre propio, sino los hidalgos menores y los artesanos y los marineros y los aventureros que se embarcaron en Cuba o en España, creyendo que iban a hacerse ricos, y que encontraron algo que sus imaginaciones más desbocadas no habían podido anticipar. Bernal Díaz del Castillo fue uno de ellos, soldado raso que participó en toda la conquista de México y que décadas después, ya viejo y pobre y frustrado, porque nunca había recibido la recompensa que creía merecer, se sentó a escribir sus memorias. Lo hizo, según él mismo explica, porque había leído las historias que otros habían escrito sobre la conquista y no las reconocía. Los historiadores de gabinete, los cronistas que habían reconstruido los eventos desde España sin haber pisado nunca el suelo mexicano, habían escrito sobre la conquista con la solemnidad de los grandes eventos históricos, pero sin el barro en las botas, ni el miedo en el estómago, ni el olor del humo de Tenochtitlán ardiendo. Bernal Díaz escribió otra cosa, escribió con la memoria del cuerpo, con la precisión de alguien que recuerda cada detalle, no porque los haya estudiado, sino porque los vivió, porque el miedo los grabó en su mente, con la eficiencia que solo tiene el miedo real, el miedo de quien no sabe si va a sobrevivir las próximas horas. Su historia verdadera de la conquista de la Nueva España es, entre muchas otras cosas, el retrato más vívido que tenemos de lo que fue la conquista desde adentro, desde la perspectiva del soldado que mató y que tuvo miedo de morir y que comió mal y que durmió en el suelo, y que miró Tenochtitlán con la misma incredulidad que los demás, y que todavía, 50 años después, no había podido olvidar completamente lo que vio. Escribe sobre el mercado de Tlatelolco con palabras que todavía se pueden leer sin que el tiempo las haya desgastado. Dice que algunos soldados que habían estado en Constantinopla y en Roma y en ciudades de toda Europa decían que nunca habían visto cosa tan bien ordenada como aquel mercado. Dice que todo estaba tan concertado que le parecía una cosa de admiración. Y luego, casi sin transición, escribe sobre la matanza de Cholula y sobre la noche triste con la misma voz directa y sin adornos, sin intentar reconciliar las dos cosas, sin intentar que la maravilla excuse la brutalidad o que la brutalidad eclipse la maravilla, simplemente poniéndolas una junto a la otra como la vida las puso a él. Eso es también la conquista, no solo los grandes gestos de los grandes hombres, sino la experiencia cotidiana de miles de personas comunes que se encontraron en medio de algo que excedía su comprensión y que hacían lo que podían con los recursos que tenían, que a veces era actuar con valor y a veces era actuar con crueldad y a veces era simplemente sobrevivir hasta el día siguiente. El mundo que existía antes de 1519 en el altiplano mexicano no era un paraíso perdido. Tenía sus propias violencias, sus propias jerarquías,
sus propias formas de opresión que los pueblos bajo el dominio mexica experimentaban con una concreción cotidiana que ningún poeta podía romantizar. El sistema de tributo era una carga real sobre comunidades reales. Los sacrificios humanos no eran un ritual abstracto, sino una práctica que requería víctimas reales que morían con todo el dolor y todo el miedo que implica morir en una mesa de piedra bajo el cuchillo de un sacerdote. El imperio azteca tenía sus propios horrores, distintos de los de la España del siglo XVI, pero no menos reales. Reconocer eso no es justificar la conquista, es simplemente negarse a simplificar la historia hasta el punto de que deje de ser útil para entender el presente. El pasado fue complicado. Las personas que lo vivieron eran complejas, con sus virtudes y sus defectos, mezclados en proporciones que raramente coinciden con las categorías morales que queremos imponer sobre ellos desde la distancia de los siglos. Lo que sí podemos hacer, y que tal vez es la única forma de honrar realmente a todos los que vivieron esos eventos, los conquistadores y los conquistados, los aliados y los resistentes, los que sobrevivieron y los que murieron, es mirarlos con la complejidad que merecen, sin convertir la historia en un tribunal donde los muertos son juzgados según los criterios del presente, sin tampoco absolver lo que fue cruel por el simple hecho de que era lo que su época hacía, sino simplemente intentar entender cómo llegamos hasta aquí, entender qué fuerzas modelaron el mundo que habitamos, entender que somos todos nosotros el resultado de colisiones que nunca eligieron los que las sufrieron y que sin embargo los definieron para siempre. La Ciudad de México es esa comprensión hecha ciudad. Es española y es indígena y es mestiza y es moderna y es antigua y es todo eso al mismo tiempo. En cada esquina y en cada plato de comida y en cada palabra del español mexicano que lleva dentro del náhuatl como un río subterráneo que de vez en cuando sale a la superficie. Es la prueba de que los mundos que colisionan no se destruyen completamente el uno al otro, que algo siempre sobrevive, que la mezcla, aunque duela, produce también cosas que ninguno de los mundos anteriores habría podido crear solo. Y eso, quizás, es la última lección de la conquista de México, que los finales son también comienzos, que lo que parece destrucción total desde dentro puede ser visto desde la distancia suficiente el proceso violento y doloroso de la creación de algo nuevo, que el mundo que somos hoy, con todas sus imperfecciones y todas sus deudas con el pasado, es también en algún sentido que todavía estamos aprendiendo a articular, el resultado de que dos civilizaciones se encontraron en el siglo XVI y no pudieron ignorarse mutuamente. El lago Texcoco ya no existe. Tenochtitlán es un museo. Hernán Cortés es una pregunta que México no termina de responderse. Cuauhtémoc es un símbolo que carga el peso de una nación entera. Y los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, siguen ahí sobre el horizonte del altiplano, cubiertos de nieve en sus cimas, exactamente igual que cuando los vieron los soldados españoles que subieron los pasos de montaña en noviembre de 1519 y miraron hacia el valle donde brillaba el lago y donde flotaba sobre el agua la ciudad más extraordinaria que sus ojos habían visto nunca. Esa imagen no ha desaparecido. Vive en los libros y en los murales y en la memoria de un pueblo que aprendió a construir su identidad sobre la grieta de ese encuentro, a hacer de la fractura un origen, a convertir la herida en algo parecido a una raíz, y desde esa raíz, 5 siglos después, sigue creciendo.